Es así, compañero. Fuimos convocados sobre las 5 de la tarde para una conferencia de prensa aquí en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La expectativa era justamente tener una certeza de lo que iba a suceder luego de esta polémica que se estableció estos últimos días con respecto a la incompatibilidad del cargo de presidente de colonización con la actividad profesional que su titular venía cumpliendo, ya que es justamente colono arrendatario de un predio de colonización. Por esta razón, justamente lo que se esperaba era que hubiera una de las dos posibles soluciones, una que le había planteado el gobierno, que era dejar de ejercer como colono, y la otra, obviamente, pedida por la oposición, era la renuncia a su cargo. Esta segunda opción fue la que prosperó en esta jornada y la comunicó justamente el propio Eduardo Viera en la conferencia de prensa, aludiendo a la necesidad de no seguir ocasionando problemas, no solo al gobierno, sino también a sus compañeros colonos, según decía en la conferencia de prensa, donde también remarcó que el Instituto Nacional de Colonización ha sido muy manoseado en los últimos días y que esta decisión era lo más ajustado para hacer para corregir esta situación. El país se pierde un gran presidente de colonización. Nosotros pensamos que en la historia de colonización ha habido muchos directivos que han sido colonos, y nos parecía que Eduardo reunía las condiciones y era un reclamo de los colonos de por qué los colonos no podían presidir colonización. Hay dos visiones en el país. Y cuando nosotros estábamos en la Federación Rural, allá por los años 2000, la intención era cerrar el Instituto de Colonización. Quiere decir que esto no es nuevo. Yo creo que desde que salió la ley, que yo no era nacido, ya existía esta diferencia entre gente que decía que el Estado no debía comprar tierra. Solo que acá hay un compromiso de una fuerza política que ganó las elecciones y que se comprometió a comprar 25.000 hectáreas, básicamente dedicado a la lichería. Así que sí, que esa visión y esta discusión tiene que ver, en el fondo, tiene que ver con eso. Hay gente que no quiere que el Estado siga comprando tierra. Y yo si tiene que haber alguien que concentre tierra, prefiero que sea el Estado y no un privado o mucho menos si es extranjero. Ministro... Y lo otro que quería agregar es que el presidente Viera fue votado por unanimidad por los senadores, por eso se pide la venia. Así que si había algún problema había que haberlo dicho ahí y no después de consumar los hechos. Y después cada uno tenemos que hacernos cargo de las cosas que votamos. Y ahí teníamos la palabra del ministro Alfredo Frati dando las razones de esta renuncia del presidente de colonización, argumentando justamente lo que él supone que es una campaña en contra del instituto fomentada por algunos poderes que pretenden que el Estado no adquiera tierras para el desarrollo económico de sus pobladores. Pero también, como les decía, quien habló fue el ya expresidente de colonización, Eduardo Viera, quien argumentó esta decisión en la necesidad de corregir una situación que le estaba haciendo mucho mal al instituto. La decisión que he tomado es de dar un paso al costado, dejar la presidencia, porque yo no me llamo presidente de colonización, no voy a cambiar ser colono, porque es de los orgullos más grandes. Esta decisión la tomo para el beneficio de todos los productores y que no se siga manoseando la herramienta de colonización, y para facilitarle al gobierno que tome adelante las decisiones que tenga que tomar y con la importancia que tiene, y que no desvíen el rumbo y que sigan teniendo siempre presente de la importancia de lo que es el instituto. Yo soy un productor lechero desde el año 85, que comencé realmente muy jovencito, con muchísimo sacrificio. Y como dije, yo vivo de eso, yo vivo del campo. No veo por qué tengo que yo renunciar a ser colono. Yo creo que a los productores los puedo seguir peleando, defendiéndolos. He estado 20 años en una trayectoria de una actividad gremial, defendiendo un sector honorariamente. Y creo que para defender a los productores no es necesario ser presidente de colonización. No tengo por qué renunciar a ser colono. Todo lo contrario. Uno de los orgullos más grandes es ser un colono. Quizás para algunos
los menosprecies, pero a mí me enlantece ser colono. No obstante, Viera va a permanecer al frente del Instituto de Colonización hasta tanto el gobierno nombre un sucesor y, por supuesto, el Parlamento Nacional apruebe la venia para este nuevo cargo. Se comenta que podría ocupar el directorio del Instituto Nacional de la Leche, pero el propio Viera no confirmó esa información, que será dada oportunamente, según él decía. Por otra parte, quiero comentarles que el próximo lunes está previsto que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, comparezca ante la Comisión de Ganadería del Senado, que había sido citado justamente por este cuerpo para explicar esta situación, este presunto problema de intereses entre la posición de presidente del Instituto de Colonización y su calidad de colono, pero ese tema ya estaría superado, pero también deberá responder por la reciente adquisición de más de 4.000 hectáreas de tierra en el departamento de Florida, tema también de polémica por el cual el ministro deberá comparecer ante esta comisión. Hoy le consultábamos por la situación justamente de esta estancia María Dolores. El ministro se excusó de hacer justamente declaraciones a este respecto para no enturbiar de alguna manera lo que va a declarar el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Parlamento Nacional.